Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la tarde de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Sesión 11, Manejo y Gestión de los Conductores y las particularidades de sus evaluaciones médicas ocupacionales. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa. Es especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial. Además es asesor internacional y profesor de posgrado y maestría de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Angélica, a ti y a todos nuestros asistentes en un día como hoy de partido de la Selección Colombia. Esperemos que nos vaya también muy bien en este partido que significa hablar de los conductores. Por ahora, les recomiendo que miremos nuestra ruta del conocimiento. En nuestra ruta del conocimiento estamos en nuestra sesión 11, como les comentaba Angélica, de manejo y gestión de los conductores y las particularidades que tienen las evaluaciones médicas de ellos. Y no quiero dejar el momento sin contarles que el 21 de octubre, lunes, estaremos hablando de la regulación, los tipos y la gestión de las evaluaciones médicas ocupacionales en general, y el martes 22 de prevención del consumo del tabaco y vapeadores, tema muy interesante hoy en día y muy de moda. Pero si quieres, Angélica, hagamos nuestro primer sondeo del día. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, les recordamos a todas las personas que están conectadas que a lo largo de esta acción educativa realizamos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Vamos con la primera pregunta. Les queremos recordar que sus respuestas no son determinantes para la certificación, así que pueden responder con total libertad. Los exámenes psicofísicos para los conductores incluyen A, audición y agudeza visual, B, audición, condiciones físicas y agudeza visual, C, audición, condiciones físicas, psicológico y agudeza visual, D, ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Entonces ya saben, por favor, seleccionen la respuesta que ustedes consideren correcta. Bueno, vamos a ver el resultado de esta primera pregunta. Dice A, audición y agudeza visual, 3%. B, audición, condiciones físicas y agudeza visual, 7%. C, audición, condiciones físicas, psicológico y agudeza visual, 37%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores, 53%. Vamos con la segunda pregunta. Las patologías en conductores son A, hipoacusia, B, cansancio visual, C, dolor lumbar, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Bueno, vamos a ver el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, hipoacusia 0%, B, cansancio visual 3%, dolor lumbar 3%, D, ninguna de las anteriores 0%, E, todas las anteriores 94%. Vamos con la tercera y última. Los sistemas de vigilancia epidemiológica en los que puedo incluir a los conductores son A, hipoacusia neurosensorial, B, cardiovascular, C, psicosocial, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Entonces también queremos recordarles que si a lo largo de esta acción educativa tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Cristian, lo pueden hacer a través del chat. Bueno, vamos a ver el resultado de esta última pregunta. Dice A, hipoacusia neurosensorial, 6%, B, cardiovascular, 0%, C, psicosocial, 8%, D, ninguna de las anteriores, 8%, y E, todas las anteriores, 78%. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus respuestas. Entonces, ahora sí, doctor Cristian, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa de la tarde de hoy. Bueno, pues sí, Angélica, entonces vamos hoy a hablar de un tema que es un poco, digamos que no tan manejado en los ámbitos de salud ocupacional, y es cómo existen unas evaluaciones que tienen que ver con un grupo especial de trabajadores que son los conductores. Los conductores, en estos casos, tienen unas formas diferentes de comportarse en cuanto a lo que manejamos en evaluaciones médicas ocupacionales. Pero como siempre, vamos a iniciar con nuestra frase para esta conferencia.
encontré una frase de un autor que se llama Juan Armando Corbán. Corbán dice que el buscar un médico sin tener la voluntad de curarse es como intentar pescar en un charco. Es decir, si yo voy a buscar, en este caso al médico, tengo que tener claro que tengo que querer curarme para poderlo hacer. Porque de lo contrario es inútil, eso significa pescar en un charco. Juan Armando Corbán es un médico y escritor conocido por un enfoque de salud integral, con la importancia de la actitud del paciente en el proceso de curación. Y en esto que vamos a hablar de los conductores es muy importante y lo vamos a mirar en el manejo de algunas de estas patologías donde tenemos que hablar de hábitos. La voluntad de curarse es parte de los hábitos porque tenemos que mirar cuál es nuestra posición de positividad o negatividad o de tener claro qué es lo que queremos en la vida frente a las patologías. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Básicamente, de cómo se hace el manejo en medicina del trabajo de la evaluación médico-ocupacional y en el sistema de gestión de conductores. Es decir, cómo enmarcamos este trabajador dentro de este proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en las evaluaciones médicas ocupacionales. Es importante entender que ellos tienen un marco específico legal. Vamos a hablar primero de qué es y cómo se hacen las evaluaciones médicas de conductores en Colombia, cuáles son las enfermedades laborales más frecuentes de los conductores y cómo podemos hacer que empate esta evaluación médica con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sin hacer una redundancia de evaluaciones. Y al final vamos a mirar unas 3 patologías que son muy importantes en temas de conductores, que yo sé que les van a interesar mucho porque es el día a día y obviamente generan eventos bien importantes. Muy bien, pero para comenzar, hablemos de la evaluación médica ocupacional de los conductores en Colombia como el proceso. Entonces, hay una normativa general donde está estipulado que debemos valorar este tipo de trabajadores. Lo primero, obviamente, la Ley 100, que estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que incluyó, obviamente, en ese momento a la salud ocupacional, hoy en día la seguridad y salud en el trabajo como parte fundamental de la protección, es decir, de la prevención y de la promoción de los trabajadores, dentro de los cuales tenemos enmarcados nuestros trabajadores que son conductores. Por otro lado, está el decreto 1072, que posteriormente compila toda la normatividad, la organice y establece directrices en cuanto a la promoción y la prevención de enfermedades en el ámbito laboral. Es decir, nos está dando marco a cómo tenemos que hacer para prevenir la enfermedad y para promocionar la salud en relación con nuestros conductores y con todos los trabajadores. Y en específico está la ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, que establece la regulación, todas las regulaciones de tránsito en el país, pero sobre todo incluye los aspectos sobre la salud de los conductores y cómo es una obligación someterse a los exámenes médicos. Se define, ojo, y aquí hay una doble obligación, porque es una obligación como conductor y es una obligación como trabajador. Se definen allí los requisitos que deben tener las personas para obtener la licencia de conducción. Entonces, fíjense cómo tenemos un tema de trabajo donde está diciendo que yo tengo que tener unas aptitudes para un marco que es el de dónde trabajo yo, en qué trabajo, en este caso como conductor, y para ese ser y tener una aptitud como conductor, yo debo llenar unos requisitos que de seguridad y salud en el trabajo parten hacia el código de trabajo y que lo toman de allí, el Código Nacional de Tránsito y dicen, venga, estas normas son compatibles. ¿Por qué? Porque buscan exactamente lo mismo. Estamos hablando de la competencia de estos trabajadores, pero además de eso, también de cómo hacemos el seguimiento en salud de ellos. Entonces, cómo la evaluación que me permite saber si tienen o no tienen una licencia adecuada impacta con el tema de el manejo que debemos hacer en seguridad y salud en el trabajo a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica y otros del proceso de evaluación de estos trabajadores. Por otro lado, tenemos la resolución 40595 que habla sobre la nueva metodología para el diseño e implementación y verificación de planes estratégicos de seguridad vial. Y dictan algunas normatividades. Esto solamente para significarles que el plan estratégico de seguridad vial obviamente que habla de los vehículos, pero también habla de los conductores, no solamente de los propios, sino aquellos que tenemos contratados de una manera adicional. Por ejemplo,
a través de empresas o terceros que prestan servicio en la empresa. Entonces, yo debo tener claro que no por ser terceros, no por ser contratistas, no deben gozar de la misma protección y de los mismos eventos en salud que nosotros trabajamos para la población en general. Ahora bien, recuerden esto. Nosotros tenemos unos conductores que somos nosotros mismos los trabajadores. ¿Y cuándo somos conductores? Cuando no tomamos el transporte público, sino con nuestro vehículo, sea cual él sea, una motocicleta, un vehículo propio, nos desplazamos al trabajo y luego dentro del trabajo lo utilizamos, por ejemplo, para ir a visitar a un cliente, para una reunión, para diferentes eventos en los cuales estamos interactuando con el tránsito en general y tenemos que conducir. Luego, las empresas no pueden simplemente taparse los ojos, tenemos que tener claro que eso sucede, porque en ocasiones decimos, ah, bueno, pero está conduciendo su vehículo, esto ya no tiene nada que ver conmigo. De pronto tendríamos que entrar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nosotros como médicos a entender qué hay allí detrás para tener una alerta temprana en estos procesos. En cuanto a las evaluaciones que se le hacen a los conductores, tenemos los exámenes médicos iniciales. Y aquí hay una renovación y esa renovación depende de una edad. Ahorita vamos a ver esto bien en detalle. Los exámenes médicos son un requisito previo para la obtención y renovación de la licencia. Es decir, si yo quiero tener licencia de conductor y voy a estar como trabajador conductor en la empresa, uno de los primeros requisitos es que yo tengo que presentar mi licencia, porque ella me habilita ante la norma, ante la ley, como conductor habilitado para ejercer esta tarea peligrosa que es manejar. Y obviamente no es un eufemismo hablar de tarea peligrosa. Ustedes saben cómo es manejar aquí en Colombia. De hecho, yo he recorrido varios países y lo que yo siento cuando conduzco en Colombia es que es mucho más difícil que en el resto de países. Luego está uno súper habilitado. Puntos iniciales. La agudeza visual. La agudeza visual hace parte de la evaluación de la capacidad visual de la persona. Es una prueba de visión a distancia y visión cercana. Visión cercana, recuerden que es cualquier cosa que implique una distancia menor a 6 metros o 20 pies. Eso es visión cercana. Luego, cuando yo veo los instrumentos, cuando veo en la cercanía del vehículo, yo utilizo mi visión cercana. Posteriormente a los 6 metros hablamos de visión lejana. Entonces, esa es la visión que tenemos que tener clara para evaluación. Segundo, la percepción de colores, especialmente en los conductores de transporte público. Y yo diría que aunque aquí habla de transporte público, es para cualquier tipo de conductor. Si usted tiene un problema en la percepción del color, algo tan común como digamos que ese mito que existe que confunden el verde con el rojo. Realmente no es que confundan el verde con el rojo o el rojo con el verde como un daltonismo. En realidad están teniendo confusión con la determinación del color en general y obviamente esto tiene que ver con el poder identificar si estamos, por ejemplo, frente a un semáforo o frente a una señal que es de prohibición o es una señal que me advierte algo. Eso lo tengo que tener claro. Entonces, la agudeza visual en este caso se vuelve súper importante. Me parece a mí que por costo no se incluye, pero es súper importante el campo visual. Si yo tengo un conductor más importante que la capacidad visual en términos de agudeza, es muchísimo más importante el campo, ya les voy a mostrar eso. Y eso hay que tenerlo claro. La audición, clarísimo, si yo tengo una capacidad auditiva que me permite que el conductor puede percibir todos los sonidos que son relevantes en la vía, como las señales de otros vehículos, las advertencias, el pito, el llamado, pues es importantísimo que yo tenga claro que el trabajador tiene que escuchar bien. Es muy posible que sin audición se restrinja la conducción muy fuerte. Entonces, utilizamos la audiometría. Están también las condiciones físicas generales. O sea, yo tengo que tener un buen aparato cardiovascular, tengo que tener un buen aparato respiratorio, neurológicamente tengo que estar bien. No es posible que si yo tengo, por ejemplo, un síndrome convulsivo de mucha frecuencia, pues yo pueda, digamos, conducir de manera tranquila. Imagínese usted en una tractomula de 40 toneladas y que le dé un síndrome convulsivo, una convulsión o una ausencia, cualquiera de ellas, generando obviamente un evento de accidente. Por el otro lado están los exámenes psicológicos. Evaluamos la parte psicológica. ¿Por qué? Porque el vehículo, de hecho, es
una herramienta de un tamaño considerable, hasta el más pequeño es más grande que un individuo. Por ende, yo al no saberlo manejar lo puedo convertir en un evento que puede generar la muerte de otras personas en esta conducción. Luego tengo que tener claro esa persona cómo está, no solamente en la parte cognitiva, en la parte de atención, en la parte de concentración y en la toma de decisiones. No es tan fácil entender que nosotros o más bien, no es fácil entender cómo un trabajador que tiene problemas de concentración, de atención y en la toma de decisiones y en la forma en que hace su curso de pensamiento pueda conducir de manera adecuada. Luego nosotros tenemos que tener claro que eso, claro, si es para la licencia es un problema del Estado, pero si va a manejar para mí como empresa, yo tengo que tener eso más claro aún. Bueno, y obviamente estamos hablando de vehículos como los de transporte público y los de carga, que pueden ser mis trabajadores en un momento determinado. Muy, pero mira, ¿cómo empatamos estos eventos? Resulta que yo le hago una evaluación de audición. Yo sé que mi conductor está expuesto a ruido ambiental por fuera. En general, lo primero que tengo que entender es que está por encima de 80 decibeles cuando se expone a una ciudad como Bogotá. Luego, si hay una exposición a 80 decibeles TWA, debo tener claro esto, voy a tener que implementar un sistema de vigilancia epidemiológica de ruido en el cual entra el conductor que está expuesto allí. Tiene la evaluación médica, los cuestionarios tamiz que debo aplicar, es decir, a este conductor debo estarle aplicando una serie de preguntas donde le pregunto cosas como su esposa se queja o su esposo se queja porque usted escucha con mucho volumen el televisor. ¿Qué me está implicando esto? Me está implicando, ojo, este trabajador está comenzando a perder la agudeza auditiva. O, por ejemplo, preguntas como, cuando usted está en un ambiente ruidoso, ¿qué hace? ¿O qué tan frecuentemente se utiliza los audífonos? ¿O qué tan frecuentemente va a fiestas, a rumbas? Porque eso también va a someterlo a un ruido excesivo y va a ser adicional al ruido al que se expone en el trabajo. Por otro lado, obviamente, están las pruebas audiológicas que tenemos que hacer, que es la audiometría. Esta audiometría va y corre por lado diferente de la evaluación que se hace inicialmente del conductor, que sí tiene que tenerlo y uno como médico debería verificar si hay alguna disminución allí. Obviamente lo tengo que tener dentro de mi sistema de vigilancia epidemiológica, tenerle la historia clínica, hacerle cosas que no le van a hacer allí en estos centros, como las pruebas de diapasón, Rine, Weber y Swashbach, que básicamente me está diciendo si hay una hipoacusia de tipo conductivo o neurosensorial. Recuerden nuestra conferencia sobre hipoacusia. Esta básicamente es una prueba que se hace con un diapasón que se golpea y se coloca en la apófisis mastoides y allí vamos a poder verificar si está oyendo mejor por esta vía que por la vía auditiva de conducción aérea. Y obviamente vamos a mirar la audiometría que me va a dar unos grados de severidad o no. El médico debería preguntarse siempre en el conductor si tiene cualquiera de estos diagnósticos que me dirían, ojo, esto me puede estar explicando la pérdida auditiva, no solamente la pérdida de audición en el trabajo. Recuerden que el trauma acústico, la utilización de o tener enfermedades como la diabetes, que es una enfermedad sistémica que puede tener reflejo en la audición, en el nervio auditivo, o tener o haber tenido la historia de una enfermedad infecciosa como una meningitis o una parotiditis, podría estarme indicando que hay un daño ya en el nervio estatoacústico, es decir, el nervio parcraniano que hace la llevada de las señales de audición, ruptura de la ventana oval, vértigo, de hecho, de arrancada si ya le produce hipoacusia, seguramente el vértigo ya le produce inestabilidad, no debería poder manejar. Ototóxicos y otras causas que podemos entrar a mirar allí. Recuerden que si adicionalmente a eso estas personas son o hacen parte del mantenimiento de vehículos, utilizan solventes y los solventes hacen y generan daño neurológico. Acuérdense, el sileno, el tolueno y el benceno se utilizan en los disolventes, son hidrocarburos aromáticos y obviamente generan daño. Recuerden que además de eso, el mismo conductor genera en el vehículo monóxido de carbono, que es un producto de la combustión.
pero que además de ser un asfixiante, genera ototoxicidad. Plomo, que recuerden que se utiliza como antidetonante y como mejorador del octanaje de las gasolinas, también puede producir hipoacusia. Entonces, fíjense cómo uno debe comenzar como médico dentro del sistema de vigilancia a atar las otras causas que también lo llevan a hipoacusia y a tenerlo dentro del sistema de vigilancia, porque así yo voy a poder vigilar su estado, sin hablar de otras sustancias que pueden producirlo. Recuerden que se ha tomado antibióticos como los aminoglucósidos, los diuréticos que se utilizan en hipertensión, la ampicilina, que es ampliamente utilizada como antibiótico, la eritromicina para pacientes alérgicos a la penicilina, la cloroquina, el enalapril para la hipertensión, el ibuprofeno para las inflamaciones, el lorazepam en las patologías psiquiátricas, la aspirina, la quinina, el naproxeno, que también es un antiinflamatorio, son generadores de ototoxicidad. Por ende, yo tengo que tenerlos en cuenta en este proceso porque pueden generar también daño auditivo. Y si ya tengo un trabajador afectado, de base esto le va a generar daño. Nuestra prueba para el sistema de vigilancia epidemiológica en la parte de personal es generarle una audiometría tonal, una impedanciometría, una logoaudiometría y unos potenciales evocadas cerebrales vera en caso de que estemos pensando que hay una posibilidad de donde tengo que confirmar si efectivamente hay un daño auditivo o no. Allí están los niveles donde fíjense que la audición normal está como hasta 20 decibeles. Una pérdida auditiva leve va entre 20 y 40 decibeles y una sordera profunda es cuando pasa de 90 decibeles para que escuche el estímulo. Muy bien. En cuanto a la audiometría, recuerden que tiene que ser hecha por personal calificado, es decir, personas entrenadas en hacer audiometría. Yo sé que en muchas ocasiones en las empresas decimos, bueno, pues tenemos una enfermera que aprenda a hacer la audiometría. Yo diría que si bien es cierto, es un recurso valioso, no tengo nada contra las enfermeras, me parecen espectaculares. Lo que sí es bien cierto es que para eso hay gente que estudia, que son los fono y fonoaudiólogas, que son y que han entrenado miles de veces en hacer las audiometrías. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Recuerden que me va a decir luego de un reposo de 12 horas que no es que se pongan protectores auditivos, sino que estén sin exposición al ruido durante 12 horas, cómo debemos hacer esta audiometría tonal, cosa que debemos tener supremamente en cuenta a la hora de evaluar conductores. Por otro lado, recuerden que si yo ya sé que tiene una pérdida auditiva, pero sé que tiene exposición al ruido, recuerden que el cada cuánto hago la audiometría depende de la exposición. Si es una exposición que apenas está dentro de lo que llamamos el límite para arrancar, que son 80 decibeles hasta 82 decibeles, es cada 5 años. Que si está entre 82 decibeles a 99 decibeles TWA, el ambiente, recuerden que estoy hablando de ambiente, la evaluación del trabajador se realiza cada año. Y si es de 100 decibeles o más, yo debo repetirlas de manera semestral. Muy bien. En cuanto a la visión, yo puedo evaluar varias cualidades de la visión. Voy a hablar de dos que son las más frecuentes. La agudeza visual lejana y cercana, que se hace con las tablas de Snellen o con el proyector, que permite generar optotipos. Optotipos se llaman a esta E que ustedes ven que gira. Pueden ser, por ejemplo, para personas analfabetas, objetos conocidos o letras en el caso de las personas que sabemos leer y escribir. La agudeza visual cercana y lejana. Entonces, la lejana la utilizamos con este octotipo a 6 metros, que son 20 pies o más. Y la agudeza visual cercana la utilizamos con una tabla de Snellen a 40 centímetros de distancia de mis ojos. Esa tabla específica me va a decir cómo está viendo de cerca. Es importante en el conductor, pero por supuesto que sí, porque recuerden que los instrumentos están a esa distancia y los instrumentos me están diciendo qué cosas hay en el vehículo que tengo que tener en cuenta para la conducción. Los campos visuales no se utilizan en el rastreo, pero el campo visual, fíjense que es supremamente importante en términos de visión. Cuando yo dirijo mi mirada al frente y estoy pendiente del entorno, estoy teniendo una mirada en tercera dimensión del espacio que me permite detectar cualquier momento en el que un objeto se me atraviese. Luego, si yo tengo, por ejemplo, una cuadrantanopsia o cuadrantopsia o una daño en mi campo visual de tipo una hemianopsia, es decir, medio ojo no ve,
pues yo no voy a poder manejar de manera adecuada y de hecho de arrancada no lo debería tener. La agudeza visual no me dice nada sobre ese tema, es el campo visual. Para manejar es más importante el campo visual. Luego, y por ende, si yo sospecho que mi trabajador en una campimetría de tipo comparativa, como es la que estamos viendo en la izquierda, me detecta problemas, yo debería mandarlo a hacerse su campimetría computarizada como empresa. Más allá sea laboral o no. Muy seguramente no lo es, pero yo como empresa sí tengo que tener claro que la persona está viendo adecuada. Recuerden además de eso que es, en términos de calificación utilizamos la campimetría central y periférica, que es como la dona que está en la parte de abajo, que está con B. Esa B es de 30 a 60 grados, pero es periférica. Y la central es la que está arriba en la A. Eso me da toda el margen de visión de la persona. Y como se dan cuenta, por ejemplo, aquí la persona ve muy bien en el centro hasta 24 grados, inclusive la parte interna se ve bastante bien, pero en la parte externa ya tiene zonas de baja visión o de nula visión. Bien, ahora bien, ¿cada cuánto se debe hacer la evaluación de conductores para el pase? Ojo, esto es diferente al encuadre que les hice del sistema, de los sistemas de vigilancia epidemiológica con lo que me salen de esos exámenes. Y yo tengo que tener claro que ni siquiera quienes hacen estos exámenes en conducción tienen o me pueden contar en qué va el tema, porque es que resulta que eso hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego yo los tengo que tener bajo vigilancia en mis sistemas de vigilancia epidemiológica, que es diferente a la conducción. En cuanto a la conducción, los conductores menores de 60 años hacen esta evaluación cada 10 años. Los conductores que van entre 60 y 69 cada 5 años. Es decir, que perfectamente una persona entre los 60 y los 69 va a hacerse 12 evaluaciones. Si tienen más de 70 años es cada 2 años por el tema de la senescencia, es decir, de envejecer y de perder gran parte de las cualidades del ojo por el envejecimiento del mismo. Luego debo tenerlo clarísimo en cuenta. Por otro lado, tenemos los conductores de transporte público y de carga que deben ser con evaluaciones mucho más frecuentes porque ellos sí van a tener la posibilidad de generar daño de una manera distinta. Muy bien. En relación con la certificación médica, es el final del proceso de evaluación que se hace de conductores. Es hecho por un médico autorizado, es un concepto médico que certifica la aptitud del conductor. Entonces, él reúne los diferentes elementos que hemos visto anteriormente, la agudeza auditiva o la audiometría, la campimetría, es decir, la agudeza visual, que es la evaluación mediante se puede hacer de varias maneras, pero la idea es hacerla con una evaluación médica, optométrica y no simplemente con optotipos de manera sencilla. Eso no me da una muy buena evaluación. Y tercero, el hecho de tener ya las evaluaciones psicológicas o psicométricas. Esto me da una visión más integral del conductor. Claro, es muy probable y los médicos deberíamos pedir esa evaluación para poder saber cómo estamos teniendo una evaluación adicional del trabajador. Se debe hacer un seguimiento control. ¿Eso qué significa? Que si el conductor presenta alguna patología que amerite el seguimiento, por ejemplo, es un trabajador que tiene diabetes o que tiene epilepsia, ¿sí? O que tiene ausencias, o que tiene, qué sé yo, por ejemplo, un problema cardíaco anterior de infarto y sigue con angina, yo debería estar siguiendo a este paciente en su estado de salud, no importándome, como les digo, si es de origen común o laboral. Si él se estrella, no importa la patología, que sea común o laboral, igual se estrelló y es con un vehículo de la empresa, estamos hablando de un conductor. En cuanto a las evaluaciones especiales, pues tienen que ver con este tipo de patologías. Yo debería tener un diabético dentro del programa cardiovascular y seguimiento de diabetes como crónico en la EPS, pero desde la empresa tener un seguimiento para que él consuma sus medicamentos, haga su seguimiento como una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, y que podamos establecer si este paciente está teniendo unas cifras altas de glicemia y generándole, por ende, un agravamiento en su salud. Muy bien. En cuanto a la evaluación médica, recuerden que hay unos centros autorizados que tienen como misión, como objetivo de empresa, hacer estas evaluaciones. Tienen que estar avalados y autorizados por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, porque recuerden que al final y al cabo tiene evaluaciones médicas y tiene consulta. Eso hace que tenga que tener una habilitación del Ministerio de Salud.
Bueno, ellos obviamente cumplen y garantizan la calidad de las evaluaciones. Sabemos que en nuestro país es posible comprarlo todo. Podemos decir que esto es una verdad genérica que no necesariamente es cierta para todos, pero que tampoco es falsa. Entonces, tenemos que tener claro que trabajadores me pueden falsear el examen. Y en este caso no se llamará una simulación, sino una disimulación. Es decir, están diciendo que no tienen la patología para poder, por ejemplo, adquirir su licencia, pero también para poder hacer el transporte de las empresas y trabajar como tal. Por ende, yo tengo que tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿es importante esta evaluación médica? Clarísimo. Garantiza que los conductores estén en condiciones óptimas para realizar esa labor tan importante y obviamente reducir accidentes. Accidentes que pueden ser viales, es decir, de tránsito y de trabajo. Que la seguridad y salud en el trabajo es súper importante porque protege no solamente al trabajador, sino también a la empresa de las posibles lesiones que pueda producir el trabajador. Obviamente también estamos hablando de una protección de derechos. La evaluación médica también protege los derechos de los conductores, asegurando que puedan desempeñar su labor de una manera segura y eficiente. Esto no es discriminación y obviamente nosotros no podemos tener a nadie que tenga alguna alteración de salud que perjudique su posibilidad de hacer una conducción adecuada, eh, haciéndome transportes en la empresa. Yo debería poder retirarlo. Claro, si ya es personal, si es en su vehículo personal, yo también como médico debería saber esto para poder decir, en la empresa no se va a poder conducir de esta manera. Muy bien. ¿Qué enfermedades laborales tienen los conductores en Colombia? Esto debo tenerlo en cuenta, recuerden, para nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, pero sobre todo para saber en qué programas voy a meterlos de control. Entonces, observen cómo, por ejemplo, existe este libro de Deva Shaikh que habla de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el de conductores. Aquí les dejo un artículo de Salas y Álvarez de la ergonomía del transporte y los factores de riesgo en los buses urbanos y cómo esto está en la revista de salud pública, cómo se reportan muchos trastornos musculoesqueléticos. ¿De qué tipo? Dolor lumbar, lesiones por esfuerzos repetitivos, obviamente estar montado en una silla, en un vehículo, es una postura prolongada y obviamente va a generar lesiones. Y la manipulación constante de controles del timón, pues también va a generar un aumento de carga sobre miembros superiores. Los problemas visuales. Ojo, se ha documentado que los conductores sufren de fatiga visual. ¿Se acuerdan que lo vimos en nuestra charla sobre patologías visuales? ¿Qué es la fatiga visual? La astenopia es el cansancio que experimenta un trabajador por la atención excesiva en lo visual. Obviamente que esto no es como trabajar con un videoterminal, aunque hoy en día cada vez más nos acercamos a tener muchos videoterminales en muchos tipos de trabajos. Este seguramente no es que vaya a fallar en el tema, pero no podría ser el grueso de la conducción. La conducción debe ser a más allá de 6 metros, una muy buena visión y la presentación de ese cansancio por estar mucho tiempo o nocturno o diurno expuesto a las condiciones ambientales con un desgaste ocular que va a generar fatiga. Por otro lado, recuerden que las personas que manejan tienen una ventana del lado izquierdo y por ende ese lado izquierdo del ojo izquierdo, o sea, el lado, nosotros lo llamamos no nasal, sino temporal, ese lado temporal va a sufrir pingüéculas, que son esas carnosidades en la parte blanca del ojo, que cuando son más gruesitas las llamamos terigios, específicamente para los trabajadores nocturnos y los que se exponen durante el día al tema. Para esto les traje un artículo, que es el de Romero y González, sobre el impacto del trabajo nocturno en la visual del transporte colombiano. Obviamente están expuestos a ruido, por ende esa exposición a ruido en el tráfico constante y dentro del propio vehículo puede generar pérdida auditiva a largo plazo. Para eso los invito a leer este artículo de Martínez y García sobre el transporte en Medellín, en la revista de Salud Pública, súper interesante. Muy bien, aquí les traigo solamente ideas para que ustedes vayan leyendo, les cuento lo general, pero para que ustedes vayan avanzando en qué puede estar sucediendo allí. Por otro lado están los trastornos de tipo psicosocial. Los trastornos de tipo psicosocial implican estrés, ansiedad, que son los más comunes dentro de los conductores,
Y esto también implica las condiciones, que las condiciones de trabajo pueden sacar, por ejemplo, comportamientos en los conductores como la agresividad al manejar, como esa forma en que atacan de una manera casi que un poco reptiliana, por el cerebro reptiliano, se refiere a eso, no por otros temas, y manejan de una manera con una conducción visceral, donde lo que predomina no son las reacciones de tipo eh, cognitivo, donde yo pienso la actividad, sino que salimos con respuestas que son estereotipadas, que son además de instintivas. Yo no puedo permitir que ese instinto aflore en la conducta, porque es cuando estrellan a otros, cuando se bajan con cruceta, cuando generan una serie de burradas que van a generar no solamente el accidente de tránsito, sino también la implicación de otros protagonistas de la vía que pueden generar daño y que a la empresa le puede costar dinero, porque el trabajador es de la empresa y por ende la empresa responde por él. Para nosotros también es una imagen clarísima, estoy buscando y hay de hecho muchas imágenes de este tipo de conductores que tienen, digamos, un riesgo cardiovascular elevado. Aquí podemos ver la pancita clásica de conductor, pero recuerden que esto implica que hay grasa a nivel cardiovascular y gastrointestinal. Entonces esto va a generar hipertensión, problemas cardiovasculares que son muy prevalentes en conductores, que si bien es cierto es de origen común, también es cierto que tengo que tenerlas en cuenta, por cual la persona no deja las patologías al entrar a conducir. Entonces no llegan ahí, ay, bueno, ahorita sí voy a coger el camión de la empresa X, entonces voy a dejar mi hipertensión arterial y mi diabetes al lado, para nada. Y la barriga menos la van a poder dejar. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un tema sobre el que voy a hablar un poquito, que es los trastornos de sueño, por los turnos, por los transportes prolongados que generan insomnio o somnolencia diurna. Esto en los turnos que son, digamos, irregulares y por falta de descanso del conductor, se van a producir de manera frecuente. Como les dije, en cada uno les dejo alguna referencia para que puedan entrar y explorar un poquito más el tema si les interesa. En este caso es un artículo de Vargas y López que habla sobre los trastornos de sueño en conductores del transporte público en Intermedias en Colombia, que está en la revista de Medicina del Trabajo. Muy bien, las enfermedades crónicas como la diabetes. Recuerden que uno siempre dice, donde hay camiones y están almorzando, ahí seguramente el almuerzo es rico, pero también es abundante y lleno de grasa y de harinas, y eso implica colesterol alto y triglicéridos. Luego los invito a que si usted es un restaurante muy bueno y donde parqueen muchos conductores a comer, ustedes sigan derecho. ¿Para qué? Para que cuiden su corazón, por favor. En este caso es el artículo de Calderón y Pérez que habla sobre la diabetes tipo 2 en conductores y los estilos de vida, es decir, cómo hacen poca actividad por la misma tarea que están generando. Aquí la conclusión es que las enfermedades laborales en Colombia son un problema significativo para los conductores y obviamente de atención no solamente de salud pública, sino también de salud laboral. Por ende, yo debo implementar unos buenos programas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores. Miremos algunas patologías y sus controles. Habíamos hablado de los microsueños. Revisemos el tema de microsueños. Entonces recuerden que en ese orden de ideas, cuando yo tengo un trabajador que tiene estos microsueños, obviamente yo tengo que estar pendiente de cómo trabajando. Entonces lo primero es la educación y la concientización del trabajador. Es decir, decirle, mire, no conduzca tanto tiempo hasta llevarlo a fatiga. Claro, si es un conductor de flota, que tiene que hacer un recorrido de, qué sé yo, 18 horas, pues él no puede hacerlo solo. Luego también la empresa tiene que suministrar un conductor adecuado y un sitio donde dormir ese conductor después de que haya llevado un rato el transporte. Entonces es importante capacitarlo sobre los riesgos de la fatiga y los microsueños. Obviamente también educándolo sobre la importancia de dormir antes de conducir, de no consumir una dieta con muchos carbohidratos, que sea o que genere una alta glicemia. Bueno, entonces eso es importante. Por otro lado están los descansos regulares. Recuerden que hablamos hace poco en una charla de lo que es el descanso para el trabajo. El descanso permite tener una recuperación adecuada para los viajes programados, pero no solo
en que descansar en general mejora la producción y obviamente en relación con los conductores mucho más. Los horarios de trabajo, tenemos que tener claro cuál es el límite en las horas de conducción, fomentar los turnos de trabajo y permitir un descanso adecuado. Les tengo este artículo de Folklore y de Lombardi, que habla sobre específicamente sobre la forma en que se desempeñan los trabajadores y el impacto del sueño en ese desempeño. El uso de tecnología, obviamente que yo puedo colocarle al trabajador monitoreos que detecten la fatiga del conductor y dispositivos no solamente que rastrean el movimiento de la cabeza, sino que les generan una señal para que no se duerman. Existen en el mercado, yo los vi en Alemania, yo creo que los están trayendo acá, es como un audífono colocado sobre el pabellón auricular que cuando la persona cabecea por el microsueño, él se activa inmediatamente y lanza un sonido que debe despertar al trabajador. Entonces miren qué interesante, esto es de este artículo de Ambrosio habla sobre la tecnología para detectar la fatiga en el trabajador. Es una revisión sistémica, entonces les va a proporcionar muchos elementos de qué se está haciendo hoy en día frente al uso de tecnología para los microsueños, que es supremamente importante. En cuanto al ambiente de trabajo para el conductor, obviamente es mejorar las condiciones de ese entorno de trabajo en los vehículos. Recuerden que el puesto de trabajo de un conductor está dentro del vehículo, como de tener una buena iluminación, buena ventilación para mantener al conductor alerta, porque si está supremamente caliente, con muy poca ventilación, el conductor puede caer en microsueños. Ahí les dejo el artículo de Jin y Wang. Y fomentar hábitos adecuados de sueño. Eso significa cómo puedo tener una muy buena higiene del sueño. Ya habíamos hablado de estos descansos y cómo tener una buena higiene. Los invito a que vean mi charla sobre el sueño y el descanso. En conclusión, podemos prevenir microsueños en los conductores porque es esencial para la seguridad vial, no solamente de ellos, sino de las personas que transportan y obviamente de la empresa, que va a tener que pagar unas demandas gigantes cuando hay muchas muertes de personas que van en estos vehículos. El control de horarios, el uso de la tecnología. Hoy en día hay muchos elementos que nos permiten entrar a valorar qué está pasando con el conductor. La presencia de cámaras dentro de los vehículos, importantísimo. Recuerden que para el cansancio visual en los trabajadores, recuerden que el trabajador más que nadie depende de sus ojos. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? Primero, los invito a que vean la charla que ya realizamos sobre visión, porque allí hablamos un poco más de la astenopia. Aquí para recordarles, la astenopia, que es el cansancio visual, es un problema muy frecuente en conductores, específicamente cuando hay largos periodos en la carretera. Esas carreteras largas generan por ejemplo, trastornos de la visión, por ejemplo, el hecho de ver cosas que no existen allí simplemente por el cansancio. Hay que revisar la visión de manera frecuente. Hay que utilizar lentes especializados o gafas o lentes de contacto que alivian bastante la astenopia porque son filtros que ayudan a que el ojo no se canse. El uso de lentes especializados, lentes específicamente para conducción, que evitan el deslumbramiento y mejoran el contraste. También son muy útiles en el tratamiento. Utilizamos lo que se llama la regla 20-20-20, que es 20 minutos de conducción. Se recomienda mirar algo a 20 pies, a más de 6 metros y de distancia por lo menos por 20 segundos. Entonces recuerden, 20 minutos de conducción, 20 minutos mirada al infinito y 20 minutos, 20 segundos haciéndolo. Esto puede ayudar a relajar los músculos oculares que se tienen que contraer para mantener la visión enfocada. Los descansos frecuentes y regulares en los viajes largos es importante para evitar la fatiga corporal y por ende la fatiga visual. Y los ejercicios oculares, que son unas prácticas que tienen el enfoque de objetos cercanos y lejanos que pueden ayudar a mejorar la flexibilidad y la resistencia del ojo. Entonces, vamos a mirar la pantalla, pero vamos a mirar hacia el infinito. En el caso del conductor, debe hacer esto de manera alternante para poderlo manejar. Muy bien, la obesidad en los conductores. Obviamente que es un problema, digamos que uno identifica al conductor como la persona obesa. Entonces tenemos que tener claro que eso es una, digamos que no es adecuado esa clasificación y decir que siempre todos los conductores son obesos. No es necesariamente cierto, pero en estudios que se han hecho hasta el 67% de los conductores son obesos, de los conductores profesionales. Entonces estamos hablando de que a estos trabajadores hay que darle modificación en sus estilos de vida, una alimentación
saludable, equilibrada significa con frutas, con proteínas magras y con granos enteros. Y evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos. El ejercicio regular, tener y llevar una actividad física rutina, hablando por lo menos de 150 minutos de actividad moderada a la semana. Obviamente que eso incluye desde caminar hasta hacer ejercicios en la casa. La educación y la concientización. Entonces, hablamos de que al conductor hay que entrenarlo sobre la relación que existe en la obesidad y el riesgo de accidentes. Es bien importante, y mantener un peso saludable mejora obviamente la seguridad y el bienestar, no solamente del trabajador, sino de todas las personas que están alrededor. Obviamente hacer un apoyo de tipo psicológico para apoyar esos cambios de comportamiento alimentario. Eso no es sencillo. O sea, cuando usted ha sido educado comiendo platos de arroz llevados con papa y además de eso con plátano, que son todos glucogénicos, obviamente hay que tener claro que eso no es fácil de cambiar el chip de las personas en su cerebro. Es muy complicado. Y la intervención médica, obviamente que hay casos de obesidad donde toca entrar a hacer, por ejemplo, una cirugía básica, que podría ser la apropiada. Eso mejora la calidad de vida de las personas mucho. Y el monitoreo y seguimiento, cómo vamos a hacer chequeos médicos de manera permanente para ver qué está pasando con su peso. Los pacientes obesos es muy difícil que entren realmente en estas dinámicas. Sin embargo, no es imposible. Les dejo el artículo de Men Clear que habla de obesidad y su manejo. Muy bien. Aquí les dejo otras bibliografías por si acaso quieren entrar a explorar un poquito más este mundo de la evaluación de los pacientes que son conductores y que tienen que ver con la evaluación médica ocupacional. Recuerden que estos conductores siempre van a tener que ver con la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una muy buena manera de integrarlos a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y Angélica, yo creo que ya llegó nuestra hora del segundo sondeo o sondeo final de esta charla. Y podemos ya proceder a hacer algunas preguntas si alguien las tiene después de este sondeo. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos a ir con la primera pregunta del sondeo. Los exámenes psicofísicos para los conductores incluyen A, audición y agudeza visual, B, audición, condiciones físicas y agudeza visual, C, audición, condiciones físicas, psicológico y agudeza visual, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Entonces, por favor, seleccionen la respuesta que ustedes consideren correcta. Doc, si quieres, vamos mirando aquí a ver qué preguntas hay. Dice el señor Jairo Pinzón, dice, cuando el trabajador ha perdido la visión por un ojo, queda excluido para manejar. Miren, desafortunadamente están hablando de que la discapacidad por pérdida de un ojo no se da, pero la verdad es que sí, porque pierden profundidad y además de eso tienen una pérdida del campo visual de casi del 30%. En mi opinión, si bien es cierto, es posible que pudiera llegar a hacer algún tipo de conducción, yo no recomendaría a nivel de empresa contratar a una persona que tiene esta condición para la conducción. Ahora, si ya lo contrataron, reubíquenlo porque definitivamente es complejo. Muy bien. Bueno, vamos a conocer el resultado. Primera pregunta, ¿cómo nos fue? De nuestra primera pregunta. Bueno, dice A, audición y agudeza visual 0%, B, audición y condiciones físicas y agudeza visual 6%, C, audición, condiciones físicas, psicológico y agudeza visual 40%, y de todas las anteriores 55%. ¿Cuál es la respuesta correcta, Doc? La respuesta correcta es la C. Y de alguna manera todas las anteriores, porque pues es un resumen de todas ellas. Luego tendríamos casi que un 70%, de hecho pasamos de 37% de respuesta C a 40%. Y si le sumamos las otras, estamos casi en el 86%. Muy bien. Bueno, Doc, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Las patologías en conductores son A, hipoacusia, B, cansancio visual, C, dolor lumbar, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Entonces, ya saben, seleccionen la respuesta que ustedes crean que es la respuesta correcta. Bueno, acá el señor Jairo Pinzón dice que sí, la epilepsia excluye a un trabajador y que sí, un infarto en un trabajador
cuando reingresa a su labor, y para sacar la licencia necesita ecocardiograma. No, para sacar la licencia no directamente. El tema es que si la persona tiene una afección cardíaca, el médico que hace la evaluación médica en conducción, él puede parar la evaluación y pedirla. Esa es una evaluación complementaria y puede decir, por ejemplo, que tenga que repetir la evaluación cada 2 años. Ahora bien, si en cuanto a la epilepsia, puede excluir a un trabajador, ¿en qué sentido? En el sentido en que si el trabajador está teniendo episodios de epilepsia, estos pueden darse durante la conducción y no están controlados. Si el paciente no lo hace de manera adecuada, ese control, yo diría que no debería contratarse. Además de eso, tengan en cuenta una cosa, la conducción nocturna. Los estímulos visuales de luces pueden desencadenar un síndrome convulsivo. Entonces, yo no sería partidario de tenerlo. Bueno. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a conocer las respuestas de esta segunda pregunta. Dice hipoacusia 2%, B cansancio visual 5%, C dolor lumbar 5%, E todas las anteriores 89%. ¿Cómo nos fue con esta? Muy bien, efectivamente es E, todas las anteriores, 89% está muy bien. Eso quiere decir que casi el 90% de las personas tuvieron muy bien su respuesta. Veníamos de un 80% en la pregunta anterior. Con menos asistentes, entonces muy bien, estuvieron muy Con menos atentos. asistentes. Sí, 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 vamos sí. Pasamos de 70 a 125. Ujú, vamos con la tercera pregunta. ujú. Los sistemas de vigilancia epidemiológica en los que puedo incluir a los conductores son A, hipoacusia neurosensorial, B, cardiovascular, C, psicosocial, de ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta adicional. Bueno, la señora Neila Duque Mejía pregunta que, buenas tardes, ¿hay algún límite de edad que limite la aptitud para el conductor? En realidad, no. Lo que pasa es que después de los 60 años se hacen más frecuentes los exámenes, que sí limita más que la edad. La presbiacusia, que es la pérdida por la edad de la audición, y la presbicia, que es la limitación de la visión por efectos de la edad. En ambos casos, pero sobre todo en la presbicia se puede corregir. En la hipoacusia, digamos que hay la posibilidad de elementos como los audífonos, pero la corrección no es tan buena como la visual. Realmente una persona con presbicia puede manejar mucho mejor que si tuviera hipoacusia. Pero nos hicieron otra pregunta que quiero responder, Angélica, y es que nos preguntaron acerca de la presencia del tíner. ¿Qué es el tíner? El tíner es una mezcla de benceno, xileno y tolueno. Por ende, es generador de hipoacusia por daño químico. Uy, ok, muy bien, muchas gracias, Doc. Vamos a ver las respuestas de esta última pregunta. Dice hipoacusia neurosensorial 3%, B cardiovascular 2%, C psicosocial 3%, todas las anteriores 92%. Bueno, si era la respuesta Súper correcta. bien. Pasamos. Y la respuesta correcta es la E y pasamos del 78% al 98%. O sea, creo que Bueno, logramos llegar con el mensaje a todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias por, no solamente por sus preguntas, sino por su asistencia. Y les recuerdo que el 21 de octubre tenemos evaluaciones médicas ocupacionales, su regulación, tipos y gestión. Y en el 22, una charla que espero sea muy taquillera, que es el consumo de tabaco y de vapeadores en el trabajo. O sea, ¿qué relación tiene que ver esto con el trabajo? Porque pensamos que vapeadores, chévere, muy bueno. Ahí pero los sí, dejo con esa están de duda. moda, pero hay que verla, hay que verla. Entonces, ya saben, muchas gracias, doctor Cristian, por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Entonces, nos vemos el próximo 21 de octubre. Muchas gracias. Nos vemos 21 y 22 de octubre. Que estén muy bien. Bueno, Doc, que estés muy bien. Queremos hacerles una invitación muy especial a todos los habitantes de Nariño para que participen en nuestro Congreso Nariño Más Positiva que se realizará el próximo 17 de octubre en la ciudad de Pasto. Recuerden que es completamente gratis, se pueden inscribir escaneando el código QR que aparece en pantalla o a través de Posipedia. Vamos a tener expertos técnicos, artistas de prevención en conciertos, simuladores de realidad virtual y mucho más. Pero la invitación también la tenemos para los habitantes de Córdoba.
especialmente en la ciudad de Montería. Vamos a estar el 25 de octubre con el Congreso Córdoba Más Positiva. Recuerden entonces igualmente escanear el código QR, se inscriben y participen. Ya saben todo lo que vamos a tener pues en nuestros 2 congresos. La invitación es para que no se queden por fuera. También los invitamos a que conozcan Posipedia, nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la oferta académica que tenemos, cursos virtuales y presenciales, artículos, OVAs, guías, la grabación de esta y todas las acciones educativas que hemos realizado a la fecha. Y pues también van a encontrar videos y juegos digitales. Entonces la invitación es a que vayan a Posipedia, lo exploren y conozcan lo que Positiva tiene para ustedes. También los invitamos a que hagan parte de nuestra comunidad en WhatsApp. Escaneando el código QR que aparece en pantalla los va a llevar a canales en WhatsApp. Ustedes le van a dar clic al botón que dice seguir y ya así hacen parte de nuestra comunidad educativa. Allí van a encontrar los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y tanto las acciones educativas virtuales como presenciales que tenemos. Entonces la invitación es a que vayan y hagan parte de esta comunidad educativa en WhatsApp. Les agradecemos a todos ustedes por su conectividad y su participación. A nuestros afiliados les recordamos que su certificado estará disponible de 1 a 8 días hábiles. Una vez finalizado, lo podrán descargar en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación, les dejamos con un video de uno de nuestros congresos realizados para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos, estén pendientes de cuándo vamos a estar en su ciudad y no se pierdan esta oportunidad de participar. Que estén muy bien y que tengan un feliz resto de día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.